Muy buenas tardes. Este es el espacio de Abrir toda la Biblia, donde cada día abrimos la palabra y seguimos un libro entero, como en este caso, que hoy llegamos al final de la lectura de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Otras veces seguimos una palabra, un concepto, hemos estado leyendo algún personaje y siguiéndolo, y bueno, estamos buscando siempre estimular, sobre todo estimular en este tiempo de lectura apurada, una lectura comprensiva de la palabra y sobre todo valorando el leerla en voz alta y en este caso escucharla en voz alta también, porque con toda seguridad se ilumina mayor comprensión que la que hemos tenido con alguna otra lectura más rápida, más superficial o apurada o algo así. Descubrimos muchas cosas en la primera carta a los Corintios, aún para aquellos que han leído mucho la Biblia y que la han leído muchas veces, pero en primer lugar la iluminación del Espíritu Santo que creemos cuando uno pide entender, pide que el Señor revele y le muestre su persona, su tiempo, todo lo que rodea y especialmente en esta situación del apóstol Pablo, dijimos más o menos alrededor del año 55, que escribe desde Asia Menor, desde la provincia romana de Asia, a los hermanos de Corinto, de la provincia romana de Acaya, lo que sería hoy el sur de Grecia, y escribe una carta muy particular. Todas las de Pablo son particulares, pero esta es una carta que contesta preguntas, dudas de esa iglesia con las cuales ha estado mucho tiempo, de acuerdo a lo que leímos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero además que tienen problemas, dificultades, hay ciertas luchas entre ellos. Algunas cosas le cuentan a Pablo y otras Pablo ha sabido por hermanos que han viajado de a donde él estaba, que le han comentado, de manera que Pablo, dijimos, creo que fue ayer, con sinceridad, toma cada tema, lo contesta, lo amplía y muchas veces plantea la verdad del Evangelio y la verdad de lo que significa ser cristiano. De manera que hay una riqueza como para cada tanto leer esta carta y encontrar bases, vimos, en la vida de iglesia, en la vida del culto, en la vida de las relaciones, ¿sí? Bueno, y ahora estamos en la mitad, más o menos sí, en la mitad del capítulo 15, un capítulo largo y que llegamos hasta un punto porque hay mucha enseñanza y porque comenzó directamente hablando de la resurrección de Cristo. No lo vamos a leer todo, solamente vamos a engancharlo con lo que seguimos leyendo hoy, que es en el versículo 18, creo que es, ¿no? 30, perdón, 35. Eh, Recordar un poco, Pablo parte de la base de que hay gente dentro de la iglesia que está dudando de la resurrección de Cristo, ¿sí? De manera que él hace una exposición en los versículos, en la primera parte, primero de la parte histórica, primero decir, yo lo sé fehacientemente, que Jesús resucitó de los muertos, y luego toda esa argumentación eh, tan importante hoy, que decir que si Jesús no resucitó de los muertos, la fe cristiana no existe, no tiene sentido, ¿sí? Era en el 19 que decía, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. De manera que sigue hablando en los versículos siguientes,
leámoslo de nuevo si no nos acordamos muy bien, pero como tantas enseñanzas que son la respuesta a una pregunta, acá en el 35 dice, tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? Porque él ha tocado este tema, ¿no? Y recuerdo que decía, no se dejen engañar, en el 33, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Está hablando eso a cristianos miembros de una iglesia. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Vergüenza sería de los maestros, de los líderes. Hay que enseñar a toda la gente para que realmente no es cuestión de que estén en una iglesia, que hagan todas las cosas de culto necesarias, pero sino que tengan conocimiento de Dios. Y entonces ahí toma uno de los temas difíciles, que hay quizás no demasiado y muy claro explicación bíblica, pero como Pablo siempre ha sido el más decidido de todos, él va a compartir lo que cree y lo que sabe. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? Este es el tema. ¿Ah? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. Casi toda una explicación realmente de un maestro, un científico. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, no come el cuerpo que ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales, hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Así también hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro es el de la luna y otro es el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Bien, sí, todo ¿a dónde va? ¿A dónde quiere llegar Pablo? Esto es para decirle sí, realmente. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Esta es la enseñanza más importante, la que va a ampliar ahora. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria, lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Acá está el centro de la enseñanza, ¿no? Todo lo otro es una explicación así espiritual. Pero acá, capítulo 15, 44. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán es el espíritu que da vida. Jesús. Ya lo había explicado esto en otras cartas. El primer hombre era del polvo de la tierra. El segundo hombre del cielo. Acá se va acercando a que entendamos esto de lo que de cuando hablaba de incorrupción, que es lo que pasa al hombre cuando vuelve a la tierra, y acá vuelve. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra, y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Supongo que Pablo estaba pensando acá en Jesús. Jesús ya no está más en la tierra, ya no está más el Jesús hombre. Jesús está glorificado
y ya de él, para hablarlo así en términos humanos y comprensibles, me imagino a Pablo tratando de explicar este tema tan difícil, tomando un vocabulario que pueda ser entendible. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal cuando estuvimos en la tierra, llevaremos también la imagen del celestial. De manera que acá se abre un poco la ventana para entender que vamos a tener un cuerpo con la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Que vuelve nuevamente a hablar de eso y no está muy claro. Un poco da para pensar que Pablo, como tantos en el siglo I, estaban esperando que Dios vuelva pronto. Entonces ahí se daría la transformación sin pasar por la muerte, ¿sí? Hay otros que dan explicaciones de esas distintas posturas con respecto al Apocalipsis, pero no nos vamos a meter en eso. Tampoco Pablo dice eso. Algunos moriremos, dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. También habla de lo que después de la muerte. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. ¿Sí? Los que vivan cuando Jesús vuelva, ¿sí? Entonces allí entra esto de que se va a dar, igual que los otros, una transformación en un cuerpo incorruptible. Bien, porque lo corruptible tiene que ser revestido de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Y acá una cita bíblica: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Claro que sí, que dice Jesús: con su muerte y su resurrección venció al pecado, a la muerte y a Satanás. ¿Dónde está esta cita? Interesante verla. A ver, en Oseas, Oseas, tengo la cita acá, Oseas 13, 24, no es 24, es un poquito menos. ¿Habré de rescatarlos del poder del sepulcro? ¿Los redimiré de la muerte? ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, que no les tendré misericordia. Por supuesto que el contexto de esta cita de Oseas era muy distinto, no estaba hablando de este tema, pero sí estaba hablando del poder del Señor sobre la muerte. Y perfectamente lo usa Pablo acá. Y entonces termina la enseñanza del capítulo 15 diciendo: el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Sí? Si no hemos sido perdonados de nuestros pecados, ahí la muerte es presentada como un aguijón. Y si solamente hemos estado con la ley para conseguir perdón de los pecados, seguiríamos todavía sacrificando corderitos. Jesucristo logró esto, que el perdón viniera por la fe en Él. Es lo que después en la carta a los romanos, Pablo va a explicar varios capítulos, de los primeros capítulos del 3 al 8. Fui a buscar a ver cómo era la correlación entre las iglesias, entre las cartas a las iglesias, y al parecer Pablo escribió la carta a los romanos desde Corinto. Cuando volvió después, o sea, en unos
quizás 55 a 57. Primero escribió las cartas o la primera carta a los Corintios, y después escribió la carta a los romanos. El aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que nos da la victoria, dije misericordia, no. Gracias a Dios que nos da la victoria. ¿Qué victoria? La victoria sobre la muerte, ¿sí? Si había temor a la muerte, si la muerte es una cosa que está oculta, que de eso no se habla. Gracias a Dios que nos da la victoria sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y acá termina toda esta larga enseñanza, que es casi una disquisición, porque habla de muchas cosas. Para explicar esto termina capítulo 15, 58, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. No siempre Pablo les está recriminando, que se dan vuelta, que dudan, que hay preguntas que no. No. Pablo primero les dice que son queridos hermanos y les dice que están progresando y que sigan manteniéndose firmes e inconmovibles. Vamos al último capítulo, donde hay un montón de datos que nos ayudan a entender más la historia de Pablo en relación con su ministerio, con las iglesias, con los lugares, que los conocemos por los relatos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y también en los pequeños datos que tenemos en las cartas. En cuanto a la colecta para los creyentes, siga las instrucciones que les di a las iglesias de Galacia, ¿sí? No me fijé si tal cual está acá, pero acá tenemos un dato muy importante. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Hay dos datos en el libro de los Hechos. Un dato es que hubo un hambre en Jerusalén. Y otro dato, en Hechos 8:1, aquel día después de la muerte de Esteban, cuando Pablo todavía estaba apadrinando la muerte del primer gran mártir de los cristianos, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. De ahí después aparece Felipe, el que fue tan útil en Samaria, el que Dios lo llevó al etíope. Y esta conexión, por eso es tan importante buscar el contexto. Acá las referencias simplemente nos dan el contexto. Entonces, acá aparece el primer día de la semana, ¿sí? Y hay padres de la iglesia que hablan que el primer día de la semana se juntaban las ofrendas. De ahí salió el domingo, porque el domingo como el día de reunión de las iglesias. Ya no hacía falta el cumplimiento de la ley en cuanto al sábado, porque el sábado era la señal para el pueblo judío. Ahora estábamos con el pueblo cristiano, formado por judíos y por gentiles, que se reunían los domingos. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar esa región, iré a verlos. Macedonia, ¿se acuerdan? La provincia del norte. Corinto estaba al sur, en Acaya. Es posible que me quede con ustedes algún tiempo y tal vez pase allí el invierno para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya. En otras cartas, Pablo dice un poco más claramente, pero hubo cambios acá, ¿no? Nos damos cuenta por los saludos que hay en otras de las cartas. Espero permanecer algún tiempo con ustedes si el Señor así lo permite, pero me quedaré en Éfeso, donde está escribiendo la carta, hasta Pentecostés, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Cuando no. Si llega Timoteo,
que al principio de esta carta les dice que les envía a Timoteo, que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor, por tanto, que nadie lo menosprecie. Amor hacia todo y cuidado en todo tenía Pablo. Ayúdenlo a seguir su viaje en paz para que pueda volver a reunirse conmigo, pues estoy esperándolo junto con los hermanos. De manera que de la vuelta hasta que llegara al sur de Grecia y después tomar un barquito para ir a Éfeso. En cuanto a nuestro hermano Apolos, que lo menciona Apolos, era uno de los que había discusión, ¿no? Discusión como líder. A nuestro hermano Apolo le rogué encarecidamente que en compañía de otros hermanos les hiciera una visita. No quiso de ninguna manera ir ahora, pero lo hará cuando se le presente la oportunidad. Otra vez la sinceridad de Pablo, ¿no? No nos explica por qué no quiso, evidentemente era porque tenía otro ministerio. Lástima que no tenemos más cosas de Apolos, que fue evidentemente una personalidad muy interesante, muy conocedor de la palabra, pero para Apolos este no era el tiempo de ir a cruzar a Europa. Estaba en la provincia de Asia y evidentemente estaba realizando todo un ministerio allí. Yo digo esto, especialmente entre los hebreos, porque creo de todas las opiniones que hay, que Apolos es el que debe haber escrito la carta a los hebreos. Pero es una opinión nomás. Y acá viene el versículo 13, en medio de todas cuestiones así de domésticas, de quién va, de cómo traten a quién va y todo eso, de repente uno de los grandes versículos del libro, de la carta esta. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Este es el resumen de la carta. Es el resumen, porque había tratado la mayor parte de los temas porque no estaban firmes. Lo había dicho al final del 15, ¿no? Manténganse firmes e inconmovibles, progresando, ¿sí? Pero acá, de nuevo, alerta, permanezcan firmes en la fe. Había muchos temas de fe que él había tratado acá. No era solamente los problemas del culto, con el don de lenguas, con la profecía, había temas de fe. Por eso había dicho que había algunos que estaban entre ellos que no tenían conocimiento de Dios. Y eso es lo principal, que todos los maestros tenemos que cuidar de que realmente todas las personas que se acercan a la palabra tengan conocimiento de Dios. Para poder estar, después de estar alerta, firmes en la fe, sean valientes y fuertes y háganlo todo con amor. Está en la epístola del amor, aunque tuvo que poner en un escalón principal el amor, porque evidentemente muchos de los problemas que había era porque había problemas en la fe y sobre todo en el amor. Por eso es un versículo solito, el 14, hagan todo con amor. Y después, hasta el final, muy interesantes los datos, ¿no? Como para ir recopilando eh, la, las historias, porque de algunos que los vimos en un lugar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los encontramos que están acá en otro lugar y nos damos cuenta la expansión del Evangelio y la fundación de tantas iglesias fue por esta gente que, como Pablo, se movían, iban de un lado al otro. Apolo lo pedían de Corinto, porque Apolo fue a Corinto y evidentemente junto con Pablo y después de Pablo fue aquel que les había enseñado la fe. Bueno, acá dice, seguimos con el 15. Bien saben que los de la familia de Estéfanas fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes.
Les recomiendo, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo trabajo. ¿Cómo se ocupaba Pablo? ¿Cómo se ocupaba de que todo aquello que él había dejado organizado siga? No solamente de nuevo lo que tenía que ver con el culto, sino la relación, los cuidados. Y acá mandaba una familia, ¿eh? No las mandaba. Eh, Estaba con ellos, pero evidentemente les dice que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo trabajo. Me alegré cuando llegaron Estéfana, Fortunato y Acaico, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme. Tampoco no lo dice. No, perdón, sí que lo dice. Ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes, tales personas merecen que se les exprese reconocimiento. De nuevo que hagan pequeñas cosas, ¿no? Hay veces que uno quisiera que Pablo haya explicado más, pero han suplido lo que ustedes no podían darme cuando Pablo estuvo ahí o después que se fue. Porque evidentemente estas cartas desde los Corintios a Pablo no las tuvimos, con las preguntas, donde le contaban cosas. Y hay todo un trasfondo de cartas que nosotros no tuvimos. Lo único que tenemos es las cartas de las respuestas, que evidentemente es lo que el Espíritu Santo ha inspirado para que no llegaran a nosotros. De manera que Pablo dice que esta familia ha tranquilizado su espíritu, posiblemente dándole afecto, mientras que los corintios les habían dado a la distancia temas para enseñarles, para corregir, para hacerlos pensar, ¿sí? Así que como resultado de que estos hermanos Estefanas, evidentemente. Estos hermanos eran Estefana, Fortunato y Acaico. Ellos habían estado en algún lugar con Pablo y habían tranquilizado su espíritu, quizás dándoles noticias. Quizás ellos eran los que les habían dado más noticias acerca de los problemas entre los corintios. Han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes. O sea, estos hermanos que tienen el don conciliador, de mediadores y de mediadores en el amor. Tales personas merecen que se les exprese reconocimiento. Entonces, Pablo está cuidando del cuidado que tenían que darle a Timoteo y a Estefanas y sus hermanos. Bueno, y ahora nos vienen ya justito los saludos finales. Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Aquila y Priscila estaban en Corinto, en el capítulo 18 de Hechos. Ellos eran los que habían tomado a Apolos, le habían enseñado a él todo lo que faltaba conocer del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Y ahora encontrar, por eso decía lo de antes, la movilidad, con la dificultad de movilizarse que tenían los hermanos, que estos aquí, este matrimonio que había en Corintio trabajado en hacer tiendas, ahora estaba en Éfeso, estaba en el ministerio a las provincias de Asia. Y las provincias de Asia, de Éfeso, por ahí leí que este ministerio tenía que ver también con la ciudad de Colosas, de la Odisea, de Hierápolis, y ahí me acordé que eran junto con Éfeso, donde había estado ministrando el apóstol Juan. Acá no aparece el apóstol Juan, posiblemente estuviera después. Estamos acá más o menos en el año 55 y es posible que Juan haya estado unos cuantos años después, pero esas iglesias en relación con la de Éfeso como la más importante eran las iglesias a las cuales el Señor mandó el mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. Así que en su origen habían sido ministradas por Aquila, Priscila, Pablo. Extraordinario lo que
podemos ir infiriendo, ¿no? Bueno, todos los hermanos, así que, así como habían tenido reuniones en sus casas en Corinto, también ahora Aquila y Priscila tenían en Éfeso. Todos los hermanos les mandan saludos, salúdense ustedes, salúdense unos a otros con un beso santo. Ya estaba lo de beso santo, aclaración, ya estaba la costumbre en las iglesias cristianas. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Evidentemente está la idea de que Pablo tenía problema en la vista y en otras ocasiones dice eso de que escribe el saludo, ¿sí? El final de su puño y letra, no el resto, que alguno de sus discípulos lo habría escrito bajo su dictado. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Acá rotundo salió el Pablo definitivo y acá agrega el maranata. El maranata, expresión aramea que podría ser ven Señor, o el Señor viene. Las dos posibilidades. De repente, ¿no? De repente, pero claro, él es el que ha hablado de la segunda venida y ha enseñado de la segunda venida, de manera que esa palabra que para los judíos tendría mucho sentido. Y acá está su común saludo final, ¿no? Que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Alguna vez hemos dedicado un tiempo a leer todos los saludos de todas las cartas del Nuevo Testamento y fue muy interesante. Ahora, esto de la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes está en la mayoría de las cartas, pero esto que viene ahora en el versículo 24 está solo acá. Los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Y después hay un amén. Los amo a todos ustedes en Cristo Jesús. Todo este desarrollo, toda esta instrucción, esa enseñanza, esa corrección tan fuerte a veces, era porque los amaba. Y si le enseñó el amor con ese maravilloso capítulo 13, era empezando porque él los amaba. Y la verdad es que no me había dado cuenta de esta expresión diferente de las otras. Rápidamente miré Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, pero ninguna les dice, les amo a todos ustedes. De manera que Dios quiera, ¿no? Que esa iglesia de Corinto haya sido súper fortalecida por esta carta de Pablo. Queda otra, pero vamos a leer en otro momento la segunda carta a los Corintios, porque ahora creo que con esta introducción que Pablo ha dado a la segunda venida de Jesús, a la resurrección, creo que sería interesante que podamos dar una mirada en los evangelios a las enseñanzas de Jesús acerca del fin y acerca de la segunda venida. Así que, pero eso será a partir de mañana. Que el Señor los bendiga ricamente.